¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tocas mi puerta? ¿Qué pasará entre Selin y Serkan? ¿Y se revelarán los hechos del embarazo de Selin? ¿Qué está tramando el mar? Todo y más en este video. Si quieres desvelar la folla de Selin antes de pasar a nuestro video, comparte nuestro video y lleguemos a más personas. Eda y Serkan se están metiendo en otro problema cuando dicen que me deshice de uno. Denif y Selin siempre los rodean. Estarían completamente felices de haberse librado del mar, y esta vez Selin estaba embarazada. Cuando Serkan se entere de esta situación, se sorprenderá de lo sucedido. Y le pregunta a Selin si le contó a Eda sobre esta situación. Además, cuando Serkan le cuenta a Engin sobre el embarazo, Engin primero piensa que Eda está embarazada. Sin embargo, cuando Serkan le dice que Selin está embarazada, Engin se sorprende de lo sucedido. De hecho, Serkan no está seguro de si está con Selin o no. Ya está haciendo movimientos muy sospechosos en Selin. Por eso Eda, Melo y Zeren Selin colaboran para averiguar si realmente está embarazada o no. Finalmente, se revelará el verdadero rostro de Selin. Pero aquí Marine está metiendo la pata. Porque va a Selin y le pregunta si el niño es de él. ¿Cómo se juntaron? Después de todo, la única vez que los dos están juntos es la escena del beso en el cumpleaños de Selin. No sabemos si Akabar se queda embarazado o no al besar. Ten cuidado. Por supuesto, aquí Marine puede estar diciendo que las cosas están en la mezcla. Aparte de bromear, no parece posible que Selin y Denif estén juntos. Por eso parece que Denif busca algo. Porque también llama a Eda y dice que Selin está jugando con algo. Aunque Eda no aceptó la propuesta de matrimonio de Serkan, no habrá ningún problema en su relación. Ambos son conscientes de que la situación es muy delicada. Entonces, primero descubrirán si Selin está realmente embarazada. Eda y sus amigas revelarán los secretos detrás del embarazo de Selin como resultado de su estricto seguimiento. Si bien estos se mencionan en nuestra serie para el próximo episodio, echemos un vistazo a lo que sucede en este episodio si lo desea. Serkan decide en el último momento y va a la boda. Sin embargo, cuando no puede ponerse al día con la boda, Eda y Denif realmente se casan. Ella dice que todo es real en el mar y que le quedan muchas opciones y por eso organizó la boda real. Finalmente, dice que ama mucho a Eda. Todos están impactados. Sin embargo, Aidan usa a sus abogados para amenazar a Denif y declarar que deben irse de inmediato. Denif tiene que disculparse y aceptar. Y Eda está muy feliz y se lanza a los brazos de Serkan. Salen del salón de bodas y vienen a la playa y le proponen matrimonio a Serkan y Eda nuevamente. Selin, por su parte, los mira desde lejos y se enoja y les dice que no los dejará solos. Serkan y Eda se van a casa por la noche. Después de mucho tiempo, se quedan solos y bailan juntos. Cuando se despiertan por la mañana, hablan con Eda Melo. Y recuerdan que deberían llamar a Denif. Porque deben irse en 8 horas con Denif. Selin, en cambio, confunde a Denif e intenta evitar esta separación. En este proceso, Eda también tiene dificultades para llegar a Denif, pero finalmente llega. Denif dice que acepta el divorcio, pero tiene otras cosas en la cabeza. Por otro lado, mientras Aidan está hablando con Naifer por la mañana, de repente la puerta toca y Kemal aparece ante él. Cuando Serkan va a la empresa, le pregunta a Selin. Selin aún no ha llegado a la empresa. Serkan inmediatamente llama a Selin y le pide que vaya a la empresa. Pero Selin no quiere venir. De hecho, Serkan está muy enojado con Selin. Cuando se le preguntó por qué quería robarnos la vida, Selin dice que lo hice solo por nuestro amor. Serkan dice que esto no es una excusa y que debería disculparse con Eda. Aunque Selin no acepta esto, insiste Serkan. Selin, por otro lado, solo envió un breve mensaje y escribió que me disculpo. Eda, por otro lado, dice que no puedo perdonar a una persona que me robó la vida con solo una disculpa vacía. Serkan, por otro lado, persigue a Denif diciendo que no llegará a ninguna parte esperando así. Sin embargo, Denif cerró la tienda y se fue. Mientras tanto, Melo y Zeren discuten como Denif era un hombre así a la vez. Cuando Serkan y Eda van tras Denif, no pueden encontrarla en la tienda. Serkan busca a Erdem y le pide que encuentre a Denif. Todo el mundo ha estado persiguiendo a Denif. Ferit llama a Selin y le pregunta dónde está Denif. Sin embargo, también le dice a Ferit que no sabe si está enojado. Llamó a Denif Serkan y le dijo que no se merecía a Eda. Serkan está muy enojado con esta situación. Mientras tanto, Erdem contactó a sus amigos para encontrar a Denif y logró conectar un GPS al vehículo de Denif. E informa a Serkan. Serkan partió de inmediato con Eda, junto a Denif. Mientras tanto,
se sorprende al ver a Aidan Kemal frente a él. Y pronto se revela que Kemal es la exnovia de Aidan. Cuando Kemal se entera de que Aidan se ha ido, vuelve a buscarlo. El mar ha entrado en un hotel. Y Erdem informa inmediatamente a Serkan. Cuando Serkan llega al frente del hotel, Denise mira por la ventana y ve a Serkan. E inmediatamente recoge su equipaje y sale a subirse al coche. En ese momento, Serkan ve a Denise y lo agarra por el cuello y golpea a uno en el medio de la cara. Denise, que cayó al suelo, se levanta en ese momento, toma el auto de Serkan y sale corriendo. Serkan y Eda también toman el auto de Denise y lo persiguen. Sin embargo, dado que los teléfonos de Serkan y Eda se dejan en el automóvil, nadie puede alcanzarlos. Erdem, por su parte, quiere ir tras Denise, pero va tras el coche equivocado porque compró el coche de Serkan y Eda Denise. Denise, por otro lado, deja el auto de Serkan en el camino y se sube a otro vehículo. Sin embargo, Erdem encierra accidentalmente a Eda y Serkan en el garaje porque no sabe que está persiguiendo el vehículo equivocado. Pensando que ha capturado a Erdem, Denise viene a informar a todos en la empresa. Sin embargo, también preguntan si se enojó o no. Y van a buscar a Denise. Serkan y Eda están un poco nerviosos porque están encerrados en el garaje. Aidan, Aizer y Selfie también salieron a buscar a Denise. Vienen y miran la cafetería de Denise. Abren la puerta a la fuerza y entran. Creen que Denise está ahí. Y sucede como piensan. Atrapan a Denise y se disponen a llevarlo a Eda. Engin, Melo y Erdem también vienen al garaje y sacan a Serkan y Eda. Mientras tanto, Aidan llamó a Melo y le dijo que habían encontrado a Denise y lo habían traído a casa. Inmediatamente se dispusieron a volver a casa. En casa, las cosas se mezclan. Porque hizo beber sorbete a Selfie Denise, una pastilla para dormir. También convocó a Kemal encima. Cuando todos regresan a casa, envían rápidamente a Kemal. Melo se enoja mucho cuando ven que Denise está durmiendo cuando llegan a casa. Y caminan sobre Denise y lo golpean amablemente. En ese momento, Denise se despierta y firma el documento. Eda y Serkan reciben el documento y cancelan la boda. Por la noche, llama a Engin Serkan y le dice que el verdadero jefe de su último acuerdo quiere venir y tener una reunión. Además, después de todos estos eventos, Engin quiere organizar un entretenimiento y Serkan está de acuerdo. Por otro lado, Denise sigue caminando. Tanto es así que le dice a Melo que quiere conocer a Eda y hacerle perdonar. Y le ruega a Melo que lo encuentre con Eda. Melo dice que arreglará esto después de que las cosas se calmen un poco. Mientras tanto, cuando Melo va a llevar unos archivos a la habitación de Selin, suena el teléfono. Mirando el teléfono, se entera de que la otra persona es el médico de Selin. Y cuando habla con el médico, se entera de que Selin está embarazada. Melo se sorprendió y este incidente lo confundió mucho. Mientras Serkan y Eda esperan al jefe de la empresa, se sorprenden mucho cuando encuentran a Kemal Bey frente a ellos. Kemal Bey se convirtió en socio de la empresa. Cuando vio a Serkan, Kemal Bey no se sintió muy complacido. Kemal cree que hay algo diferente en Bey. Mientras habla con Engin PRL, hay un accidente automovilístico. Y cree que Engin PRL fue atropellado por un coche. Mientras tanto, Pirit dejó caer su teléfono. Cuando alguien toma el teléfono y dice que el auto ha sido golpeado, Engin está muy asustado y rápidamente va al hospital. Cuando ve que no le pasa nada a PRL, está muy relajado y lo abraza con fuerza. Sin embargo, también se desmaya por esa emoción. Afortunadamente, está en el hospital y los médicos la devuelven a la vida. Aidan, por otro lado, llama a Kemal y le dice que no quiere que lo persiga. Kemal está muy triste pero promete no molestar a Aidan. Todos comienzan a prepararse para la fiesta de esta noche. Eda y Melo también se preparan para la fiesta. Justo cuando salían, Melo le dice a Eda que Selin está embarazada. Mientras tanto, todos han venido a la fiesta. Cuando llega Serkan, les muestra a todos que compró un anillo para Eda. Y está esperando emocionado a Eda. Cuando Eda descubre que Selin está embarazada, inmediatamente acude a Selin. Y le dice que si esto es cierto, Serkan debería saberlo. Selin, por otro lado, no quiere que nadie lo sepa. Todos tomaron su lugar en la fiesta de la noche. Y Eda viene a la fiesta. Todo el mundo aplaude cuando Serkan le propone matrimonio a Eda volviendo a arrodillarse. Sin embargo, Eda rechaza a Serkan diciendo que no a esta pregunta. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Tocas mi puerta y aquellos que nunca quieren hacer una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.